Hola, soy Sibelia Mejía, soy abogada de formación, magíster en estudios culturales, especialista en pedagogía y soy miembro del Centro de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Javeriana. En el presente video vamos a conversar sobre la movilización política y las discusiones sobre el reconocimiento de derechos a poblaciones negras o comunidades negras en Colombia. Para ello, vamos a procurar el cumplimiento de un objetivo realmente sencillo que tiene que ver con la identificación y análisis de logros, retos y debates jurídico-políticos sobre acceso a derechos por parte de poblaciones negras en Colombia. Para eso les propongo una ruta de trabajo muy sencilla. Vamos primero a abordar cuáles son los derechos reconocidos a comunidades negras en el país. Para eso haremos un recuento normativo. Les propondré una tipología de derechos diferenciales que comprende derechos territoriales, derechos de participación y derechos identitarios. Y por otro lado, abordaremos algunos de los debates jurídico-políticos, sobre todo en términos de la aplicación material de las normativas que reconocen derechos a las poblaciones negras, y esto también lo haremos desde esta tipología de derechos. Antes de adentrarme en cuáles son los derechos reconocidos, quiero hacer mención pues, de algunos antecedentes del surgimiento de la Constitución del 91, el reconocimiento que en ella se hace de las poblaciones negras y en consecuencia también el surgimiento de la Ley 70 como una forma de concretar ese reconocimiento que se hace de derechos a las poblaciones o a las comunidades negras en el país. Uno de los antecedentes supremamente importantes, pues además de la ley de manumisión de partos y de la ley de abolición de la esclavitud, viene a ser el convenio 107 de la OIT de 1957, que a pesar de ser incluido en Colombia o mediante la ley 31 de 1967, es un convenio inaplicado. Eh, y que luego va a ser retomado casi que literalmente en el convenio 169 de la OIT en el 89, que es el convenio que actualmente está vigente. El reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y tribales a territorios y a la protección de valores culturales, sociales y económicos son derechos que también habían sido reconocidos desde el 57 con el convenio 107, pero pues el contexto político, económico, cultural, etcétera, digamos, del mundo, de la región, impidió la aplicación efectiva y la entrada en vigencia efectiva de ese convenio, y en consecuencia pues lo que tenemos vigente hoy es el convenio 169 de la OIT. Además, como parte del panorama constitucional en el que se enmarca el reconocimiento de derechos a comunidades negras, tenemos por supuesto la Constitución Política del 91, en su artículo 93, 63, 55 transitorio, en donde, por un lado, pues se contempla el bloque de constitucionalidad, que es por vía del cual el convenio 169 de la OIT se convierte de obligatorio cumplimiento en Colombia, y el reconocimiento de las tierras colectivas como inalienables, imprescriptibles e inembargables. Entonces, para comprender lo que significa Ley 70 en un contexto como el colombiano, es importante también remontarnos un poco a cómo surgió, cuál era el contexto político, organizativo, de movilización en el caso pues, concreto de poblaciones negras antes de la Constitución del 91, y quiero permitirme que nos remontemos a 1960, que es un momento en el que por la influencia de movimientos extranjeros como los de Martin Luther King y Malcolm X en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, Fidel Castro en Cuba, como le ponen algunos, empiezan a surgir en Colombia diferentes expresiones organizativas, entre las que se encuentra el movimiento de la negritud con Amira Smith Córdoba, el movimiento multicolor
con Juan Zapata Olivella. Ya en el 76 llega la realización del primer Congreso de Cultura Negra de las Américas en la ciudad de Cali. En el 82 nace el movimiento Cimarrón como un movimiento liderado, entre otros, por Juan de Dios Mosquera en Buenaventura. Y en esta misma década de los 80 también surgen en el ámbito del Pacífico colombiano organizaciones étnico-territoriales que luchan por el reconocimiento como grupo étnico y por el derecho a la titulación colectiva de las tierras que han venido ocupando. La primera de estas organizaciones es la CIA, que es la Asociación Campesina Integral del Atrato, como respuesta al abuso de compañías madereras en la explotación indiscriminada del bosque y en consecuencia también el taponamiento de ríos de la zona con trozas de, pues de producto de esa explotación maderera. Ya entrado la década del 90, cuando se presenta la invitación a reformar la Constitución Política de Colombia por medio de una constituyente, las organizaciones negras, afro, tenían dos visiones de su propio proceso. Por un lado estaba el movimiento Cimarrón, un movimiento integrado por profesionales y universitarios negros afrocolombianos con unos referentes de su lucha contra el racismo en Estados Unidos y en Sudáfrica. Y por el otro lado tenemos a las organizaciones étnico-territoriales conformadas por campesinos negros de los ríos del Pacífico, de las cuencas de los ríos del Pacífico, para la defensa de su territorio contra multinacionales. Para algunos de los estudiosos de la historia del movimiento negro en el país, estas dos visiones permiten entender la imposibilidad de llegar a acuerdos para la representación de la gente negra en la Constituyente de 1991. Es así como en 1990 se realiza en Cali un congreso preconstituyente de comunidades negras impulsados por líderes como Carlos Rosero, Carlos Ramos, que fue uno de los líderes asesinados en 1992, el maestro Gavino Hernández del Palenque de San Basilio. Y a este congreso asisten militantes de la causa afrocolombiana, representantes de ONGs, activistas de izquierda, miembros de asociaciones de comunidades negras, con el fin de buscar representación en la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí se elige, de ese congreso se elige un miembro de la Asociación Campesina Integral del Atrato, de la CIA, para que fuera como delegado de las comunidades negras del Chocó al equipo asesor del indígena Francisco Rojas Pirri. Es decir, la representación directa de las poblaciones negras del país en la constituyente se da por vía del equipo asesor del indígena Francisco Rojas Pirri. Ya estando en la constituyente, como no se lograba que la constituyente tomara en serio las reivindicaciones que hacían las poblaciones negras afros, se inicia una serie de movilizaciones y estrategias de incidencia con la participación de organizaciones como las mesas de trabajo que se encargaban de recoger propuestas de las poblaciones negras para llevarlas a la Asamblea Nacional Constituyente o hacérselas llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde estas estrategias nace o se lanza la campaña del telegrama negro, que consistía en enviar telegramas a los constituyentes para que incluyeran el reconocimiento del pueblo negro y de sus derechos como grupo étnico en la constituyente. Finalmente, los constituyentes indígenas y otros simpatizantes de las causas negras se niegan a firmar la nueva Constitución Nacional si no se incluye al menos un artículo sobre la realidad del pueblo negro en Colombia. Y es así como una salida estratégica se incluye el artículo transitorio 55 en la Constitución de 1991. Entonces, en Colombia, a partir de ese momento, a partir del artículo 55 transitorio de la Constitución,
Se establecen algunas herramientas que facilitan el trámite de demandas de reconocimiento, demarcación y protección de territorios colectivos, y esas disposiciones vienen a ser desarrolladas por la Ley 70 del 93 y sus decretos reglamentarios, que crea instituciones, competencias, rutas de gestión de derechos territoriales para las comunidades negras. Esta ley reconoce y reglamenta la ocupación de tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 55 transitorio, esta ley se aplicaría también a zonas baldías rurales y ribereñas que habían venido siendo ocupadas por comunidades negras con prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Esta ley también, entre otras cosas importantes, explica el carácter de ocupación colectiva como el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para uso colectivo que constituyen su hábitat y sobre los cuales desarrollan prácticas tradicionales de producción. Esta normativa, que nace en el 93, exige que la comunidad negra que demanda el reconocimiento de derechos territoriales cumpla, entre otros, con requisitos como demostrar ocupación ancestral de tierras, que pues básicamente es una historia común de poblamiento y ocupación de tierras. Esas tierras pueden ser baldíos nacionales o reservados por el Estado, pueden ser tierras públicas con o sin derechos de uso y disfrute colectivo, o tierras de propiedad particular u otras formas de propiedad de otras personas que sean o no de la comunidad. También deben demostrar la existencia de un proceso de reconocimiento o de autorreconocimiento como comunidad negra, y la conformación de organizaciones y elección de autoridades encargadas de presentar la solicitud de titulación colectiva y de administrar el territorio, que ahí vienen a tomar importancia pues figuras como el Consejo Comunitario, la Junta Directiva y sus respectivos representantes legales. Acá también vale mucho la pena mencionar que la Comisión Especial para las Comunidades Negras, que es la encargada de crear lo que hoy es la Ley 70, es una comisión que es ordenada desde el Decreto 1232 del 92 y ordena la creación de 4 comisiones consultivas puntuales. Una comisión consultiva comprendida o direccionada hacia el departamento del Chocó, otra para el Cauca, otra para el Valle y otra para Nariño. Las demás comisiones consultivas que hicieron parte de esa comisión especial serían creadas solo previo estudio y concepto favorable de la comisión especial. Y digamos que esto toma importancia porque pese a que el Caribe es una zona de importante poblamiento de gente negra en el país, pues por la misma historia del Caribe como uno de los principales puertos negreros en el país, no tiene un lugar directo en esta, digamos, en esta comisión especial. Además de eso, pues me gustaría como que miráramos este panorama de las normas que se han expedido luego de la Ley 70 y con el horizonte de reconocimiento de derechos a poblaciones negras. Y uno de esos, entre estos vamos a encontrar como distintos tipos de normas, y uno de los que cobra especial importancia viene a ser este que ubicamos acá, el decreto 1745 del 95, que reglamenta el capítulo tercero de la Ley 70 relacionado con el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, y otros decretos supremamente importantes que tienen que ver con la atención educativa especial para poblaciones negras, la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una cátedra obligatoria para todas las instituciones educativas del país, la Ley 725 que crea el Día Nacional de la Afrocolombianidad, y por supuesto el decreto ley
4635 de 2011, que en regulación o en desarrollo de la ley 1448, que es la ley de víctimas, crea medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierra a las víctimas pertenecientes a las poblaciones negras, afrocolombianas y raizales y palenqueras, con víctimas esta norma pues se refiere a las víctimas del conflicto armado y pues esto en el contexto colombiano tiene una importancia mayor. Digamos que todo este panorama de derechos, por supuesto, en esta imagen que les estoy mostrando se omiten muchas normas, existen muchas otras normas, sentencias, hay todo un desarrollo jurisprudencial en relación con derechos reconocidos a poblaciones negras, pero pues no están en este panorama que les muestro. Esto es un panorama muy general, pero pues es diciente sobre el tipo de derechos que se le ha ido reconociendo a las poblaciones negras. Entonces, estos derechos reconocidos a poblaciones negras en Colombia pueden agruparse en tres tipos de derechos diferenciales. Por un lado, derechos territoriales; por el otro lado, los derechos de participación; y finalmente, derechos a la identidad. Desde luego, esta es una distinción analítica, ya que, digamos, todos estos derechos están interrelacionados y la garantía de cada uno depende del ejercicio de los otros. Pero pues a continuación me permitiré también como describir cuál es el alcance, el contenido de estos grupos de derechos en Colombia. En cuanto a los derechos territoriales de comunidades étnicas, incluyendo a las comunidades negras, han sido definidos dos dimensiones, o más bien en dos dimensiones: el acceso a la propiedad colectiva de tierras, por un lado, y por el otro, el autogobierno dentro de los territorios delimitados. Desde la dimensión de la propiedad colectiva se establecen varias garantías adicionales a las del derecho de dominio de la tierra o de la propiedad en general. Por un lado, la adjudicación de títulos de propiedad colectiva sobre tierras rurales a los consejos comunitarios y cuyas tierras ocupadas cumplan con ciertos requisitos de ocupación colectiva ancestral. Segundo, una triple inmunidad de la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a uso colectivo, y esa inmunidad viene a ser la declaración como inalienable, imprescriptible e inembargable, es decir, estas tierras son extraídas del mercado de tierras. Tercero, la potestad de enajenación de usufructos de áreas familiares o individuales con o delimitada entre otros, solo a los miembros de la comunidad o de otras comunidades negras. Cuarto, la presunción de mala fe en contra de ocupantes no pertenecientes a las comunidades negras. Jurisprudencialmente se han establecido la obligación de continuar con procesos de titulación de territorios colectivos en conflicto con INCODER, pues, que es una institución que actualmente se denomina Agencia Nacional de Tierra, sobre todo por dilaciones injustificadas. Un ejemplo de eso es la sentencia T909 de 2009. Y digamos que en estos conflictos se ha establecido esa obligación de continuar con los procesos de titulación sin dilaciones hasta el punto de ordenarse la revocación de resoluciones que reserven baldíos como inadjudicables, como pasa en la sentencia T680 de 2012. Y además de eso, también se ha llegado a ordenar un proceso, o más bien se ha ordenado dar trámite a solicitudes de titulación a comunidades negras mediante fallos estructurales que ordenan procesos complejos de clarificación de la propiedad, como el caso de la sentencia T601 de 2016, que ordena la clarificación de la propiedad sobre una hacienda colonial y la identificación de descendientes de esclavos que serían los herederos y en consecuencia los propietarios de esa tierra.
Ya desde la dimensión del autogobierno territorial se protege la autonomía política de los consejos comunitarios dentro de sus territorios colectivos, según el artículo 5 de la Ley 70 del 93 y el artículo 32 del decreto 1745 del 95, el manejo y administración del título colectivo está en cabeza del Consejo Comunitario, en específico de su junta directiva. Dicho manejo debe hacerse de acuerdo con un reglamento establecido por la misma comunidad. Además, autoriza a los consejos comunitarios en el artículo 5 de la Ley 70 para que medien conflictos internos y pues que sean factibles de conciliación, es decir, que no deban tramitarse por el Poder Judicial del Estado. Ya pasando a los derechos de participación, habría que decir que estos derechos agrupan básicamente la garantía de incidir en las políticas que afectan a las comunidades mediante 3 mecanismos: la representación especial en el Congreso, la participación en escenarios de planeación y el derecho a la consulta previa. Con respecto al primero, se reconoció desde la Constitución de 1991 una representación diferenciada en favor de las comunidades negras de 2 curules en la Cámara de Representantes, con los requisitos que los representantes sean pertenecientes a estas comunidades y que sean avalados por una organización negra inscrita al en el Ministerio del Interior. El segundo mecanismo incluye: 1, las comisiones consultivas de alto nivel, departamentales y distritales, órganos que funcionan como espacios de concertación, de difusión, de seguimiento de la ejecución de normas sobre comunidades negras, además de ser espacios también para la consulta, para la consulta previa, y estos están conformados por delegados de los consejos comunitarios. Segundo, las comisiones pedagógicas de comunidades negras, también del nivel nacional, regional y departamental, con funciones relacionadas con propuestas, asesorías y acompañamiento a las políticas de etnoeducación para comunidades negras, y están compuestas por representantes de entidades estatales involucradas y por las organizaciones de las comunidades negras. Finalmente, la consulta previa, que es el derecho a que las comunidades participen y decidan sobre cualquier medida administrativa o legislativa que las afecte directamente. Es un derecho reconocido inicialmente para comunidades indígenas desde el convenio 169 de la OIT, pero que ha venido siendo extendido a las comunidades negras, particularmente desde la sentencia 169 de 2001, en la que se entiende que las comunidades negras están contenidas en la categoría de pueblos tribales que trae el convenio 169, concebida pues como una de las comunidades que también requieren de este tipo de reconocimientos. Así que en la jurisprudencia constitucional colombiana se ha ordenado consultar a las comunidades negras para autorizar la extracción de madera, como en la sentencia T 955 de 2003, para ejecutar proyectos de infraestructura vial, como la T 754 de 2010, o infraestructura portuaria, como la T 172 de 2013. Se ha ordenado que sean consultadas para autorizar el uso de títulos mineros dentro de sus territorios, como la T 1054A de 2010, e incluso para resolver conflictos por delimitación de territorios con comunidades indígenas. Se ha ordenado la realización de consultas interculturales, como en las sentencias T461 de 2014, la T530 de 2016. Además, en el desarrollo jurisprudencial se han declarado inexequibles leyes que tratan temas que afectan a las poblaciones negras, como la Ley General Forestal en la sentencia C030 de 2008, o el Estatuto de Desarrollo Rural en 2009 con la sentencia C175.
básicamente por el argumento de ausencia de consulta previa a comunidades étnicas, entre ellas, por supuesto, las comunidades negras, y se ha condicionado la ejecución de planes nacionales de desarrollo y de políticas de reparación a víctimas del conflicto armado, a que se pueda o que se haya garantizado el ejercicio del derecho a la consulta previa, como en la sentencia C461 de 2008 y el auto 005 de 2009. Finalmente, en cuanto a los derechos a la identidad, incluyen obligaciones de protección de prácticas y saberes marcados como afrodescendientes y buscan atacar discriminaciones raciales presentes en políticas estatales. Dos escenarios donde se garantizan estos derechos son la protección al patrimonio cultural afrocolombiano y las políticas de educación o en no educación. El primero es el tratado, o más bien es tratado en la regulación sobre patrimonio cultural de la nación, definida en la ley 387 del 97, que luego es modificada en 2008 por la ley 1185, y en sus decretos reglamentarios, donde se establece básicamente la obligación de proteger bienes, prácticas y saberes mediante su registro en listas oficiales, de que las mismas comunidades étnicas pueden conformar y pueden administrar, y mediante planes que contienen acciones acordadas entre el Estado y las comunidades para la protección, conservación y difusión de esas bienes, prácticas y saberes. Con respecto a la etnoeducación, la ley 70 y la ley 115, que es el Estatuto de Educación, establecen la obligación de tener en cuenta la diferencia étnica al momento de impartir educación a las comunidades indígenas y negras, así como de garantizar la participación de estas poblaciones en la elaboración de programas de educación, de currículos, de la organización de los calendarios académicos, de la generación de materiales académicos y de la determinación de la infraestructura educativa, también incidencia en la formación y en la selección de no educadores, estableciendo una preferencia en cabeza de los miembros de las comunidades en la elección de la planta docente. Digamos que es como el panorama de los derechos reconocidos. Ahora me interesa que nos adentremos en cuáles son los debates jurídico-políticos o algunos de esos debates sobre los derechos reconocidos a poblaciones negras. Entonces, cuando abordamos los efectos materiales de las normas que han reconocido derechos a comunidades negras y las formas en que operan en distintos lugares del país, como por ejemplo el Caribe, que es en donde me voy a concentrar, podemos empezar a darnos cuenta de las complejidades que supone pensar e intervenir la negridad en Colombia y las formas disímiles en que la normativa ha impactado la vida de estas poblaciones. Entonces decía que me voy a concentrar en el Caribe, y me parece importante precisar que el Caribe pues viene a ser una zona tan grande como compleja, es una región con varias subregiones, una región conformada por departamentos como el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, y San Andrés y Providencia y Santa Catalina, lo que de alguna manera obliga a tener en cuenta especificidades de cada una para poder hacer análisis más concretos sobre los efectos materiales de la ley. De ahí que en este video solo vamos a abordar o a denunciar estos debates desde una dimensión más macro, desde, digamos, aspectos generales. Adentrándonos en la tipología nuevamente, entonces me parece importante mencionar que sobre los derechos territoriales de las comunidades negras hay que decir que las adjudicaciones de territorio se han dado mayoritariamente en las zonas ubicadas en la cuenca del Pacífico, que comprenden el Chocó y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En estos lugares en donde se han obtenido reconocimiento de la propiedad de sus tierras, mayormente
en comparación con las ubicadas en el litoral Caribe, que han tenido que enfrentar por lo menos dos tipos de limitaciones. Primero, una especie de sesgo pacífico-céntrico en cuanto a la interpretación normativa y al otorgamiento de derechos territoriales, y segundo, una preponderancia de tendencias ancestralistas o etnicistas, como sucede en el caso de la titulación colectiva de San Basilio de Palenque y La Boquilla en el departamento de Bolívar. Entonces, mientras en la región del Pacífico la titulación va en mucho más de 5 millones de hectáreas, en el Caribe solo se han titulado territorios colectivos en San Basilio de Palenque, que son cerca de 4.000 hectáreas, en La Boquilla, con cerca de 39 hectáreas, y en Bolívar, eso en el caso de Bolívar, y la titulación de cerca de 100 hectáreas a la comunidad orica en Islas del Rosario, entre otros casos muy puntuales en los que la extensión de la tierra titulada son realmente pequeñas en proporción con la cantidad de tierra que se ha titulado en el Pacífico. En el caso de Islas del Rosario, de La Boquilla, del Palenque, pues no han sido titulaciones fáciles, no han sido titulaciones ni siquiera, por decirlo así, pacíficas, sino que han sido titulaciones también altamente judicializadas, ¿sí? Han tenido que ser llevadas a los estrados judiciales para que pudieran titularse. Uno de los ejemplos podemos encontrarlo en la sentencia T680 de 2002. Y digamos que todo esto en contraste con grandes índices de concentración de tierra por parte de latifundio y de megaproyectos. Es importante mencionar que el hecho de que en el Pacífico colombiano existan mayor cantidad de tierra titulada no significa que efectivamente se esté garantizando el derecho al territorio. Habrá que decir que el Pacífico viene a ser una de las zonas altamente impactadas por el conflicto armado, altamente impactada también por fuertes procesos y violentos procesos de desplazamiento que han impedido que un gran número de comunidades negras no puedan disfrutar del ejercicio del derecho al territorio y pues concretamente de los territorios que pese a que le han sido titulados materialmente no han podido habitar, no han podido explotar, pues por estas razones que expreso. Una segunda cuestión en torno a los derechos territoriales tiene que ver con las maneras en que se ha venido accediendo en el Caribe a estos derechos. Una de esas maneras es por vía de los procesos de patrimonialización o vinculación de la propiedad colectiva con la protección de ecosistemas estratégicos. Y por la otra, por medio de titulaciones individuales a miembros de comunidades negras mediante procesos de reparación o restitución en calidad de víctimas del conflicto armado. Sobre la primera forma, tenemos el ejemplo del Palenque de San Basilio, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad en 2005. Tenemos también La Boquilla, que está relacionada con el turismo ecológico, y Orica, que es un consejo comunitario ubicado en una zona de protección especial en términos ecológicos. Mientras que en las zonas afectadas por el conflicto, como mencionaba arriba, se han titulado tierras a miembros de consejos comunitarios en tanto víctimas del conflicto armado y de desplazamientos forzados sistemáticos. Por lo que desde los procesos organizativos se ha venido proponiendo el posicionamiento de la idea de territorio colectivo como una garantía de derecho de propiedad, de ordenamiento y manejo ambiental, y como una de las finalidades también de la reparación y de la restitución colectiva de tierra. Es decir, que no se quede esta restitución por vía de ley de víctimas y restitución de tierras como un tema individual, sino que pueda avanzarse en estos procesos a la idea del territorio colectivo. Por su parte, en cuanto a los derechos de participación, el escenario no es que sea más alentador.
ya que aquí se ha venido discutiendo concretamente la representación de las personas elegidas para el Congreso, por ejemplo, por no ser afrocolombianas, por no representar las demandas y las necesidades de las comunidades negras, y entre otros también por ser puestas por altos intereses políticos y económicos en el país. Sobre esto, como para rastrearlo, se puede revisar la sentencia T-161 de 2015, en donde se debate uno de los casos, una época en la representación de las comunidades negras en la Cámara de Representantes, en donde se estuvo sin representación debido a la impugnación que se hizo de los nombramientos de las personas que estaban ocupando las curules en Cámara. Ahora, en cuanto a las comisiones consultivas de alto nivel, las departamentales y las distritales, y las comisiones pedagógicas de comunidades negras, también nacionales, regionales y departamentales, estas últimas han venido siendo apropiadas y en un buen nivel también aprovechadas, sobre todo desde los espacios departamentales y regionales, aunque con importantes limitantes o más bien relacionadas con las amenazas sobre la vida de quienes defienden las causas negras, de quienes defienden la protección de los territorios, de quienes defienden la restitución de tierras, de quienes defienden la titulación colectiva de tierras. Además, también hay que decir que el tratamiento o no de unos temas en esas instancias regionales y departamentales depende de las influencias que tenga el líder que está representando, y no a reales políticas de participación y de necesidades de las poblaciones del lugar. Por otro lado, es necesario también resaltar las críticas que se le han hecho a la Comisión Consultiva de Alto Nivel por los procesos de exclusión que se han gestado en ella. Existe, digamos, una discusión un poco vieja, pero que sigue siendo actual, sobre la conformación de estas comisiones, ya que ha sido un proceso conflictivo que ha sufrido suspensiones, sobre todo por la exclusión de algunos consejos comunitarios de los escenarios de concertación y de consulta, con el argumento de que algunos consejos comunitarios no tienen titulación colectiva, que de hecho viene de hacer un gran número de los consejos comunitarios del país. Para esto podríamos referenciar sentencias como la T-823 de 2012 y la T-576 de 2014. Finalmente, tenemos el derecho a la consulta previa, que también es un derecho, por supuesto, territorial. Ha sido ejercido efectivamente en algunas ocasiones, pero en algunos casos, algunos ubicados en el Caribe, se resaltan dos falencias. La primera, se ha usado el argumento de la ubicación urbana de algunos consejos comunitarios para excluirlos de los procesos de consulta. ¿Esto qué significa? Hay algunos consejos comunitarios que están ubicados en zonas urbanas de los municipios que habitan, y otros que están ubicados en zonas rurales. Incluso encontraremos otros que tienen jurisdicción tanto en zona rural como en zona urbana. Sin embargo, la Ley 70 impone la limitante, define a las comunidades negras como necesariamente rurales, y nos vamos a encontrar con problemas en ese aspecto, como en ciudades como Bogotá, como Cali, como Cartagena, que las poblaciones negras habitan en gran número estas ciudades en las zonas urbanas, y que quedan excluidas de la posibilidad de acceder a derechos territoriales o acceder al ejercicio de un derecho de participación como la consulta previa, por el hecho de estar ubicada en una zona urbana. Otra de las falencias es que muchas consultas no se realizan o son legalizadas mediante conductas desleales. Esto sucede sobre todo por los problemas relacionados con la representación de las poblaciones en esos niveles o en esas comisiones consultivas. Ahora,
Sobre los derechos a la identidad se puede decir que son a los que mejor les han sido garantizados a las poblaciones negras, siempre que se relacionen única y exclusivamente con la protección de expresiones y prácticas concretas de experiencias culturales de las comunidades. Aunque sustancialmente esto no se puede desconectar de la garantía de derechos como el acceso a la tierra. En el caso de la región Caribe, ha sido representada históricamente como el escenario de múltiples expresiones marcadas como patrimonio cultural, festivales, danza, gastronomía, etcétera, aunque estas representaciones no han operado necesariamente en clave de una lectura o de una asociación como prácticas necesariamente negras o necesariamente afrocolombianas, sino desde discursos centrados más en el mestizaje. Sin embargo, actualmente las comunidades negras se muestran a sí mismas como poseedoras de prácticas ancestrales relacionadas con lo negro, buscando desplazar el discurso del mestizaje a la hora de manifestar y de difundir el patrimonio cultural del Caribe. Desde este discurso ha sido más fácil establecer interlocuciones, digamos, exitosas con el Estado y concretamente el logro del reconocimiento de los procesos organizativos de comunidades negras, aunque esto no se traduzca en la consecución de títulos colectivos o de la garantía del derecho al acceso a la tierra y al territorio. De ahí que una de las formas en que operan las políticas locales, departamentales, de reconocimiento a las poblaciones negras es por medio del financiamiento de festividades, de planes especiales de salvaguarda, del financiamiento de festivales, etc. Finalmente, en cuanto a etnoeducación, los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, aunque existen importantes esfuerzos en varias partes del país, estos niños, niñas y adolescentes deben formarse en instituciones que no tienen procesos etnoeducativos, en donde no se dictan la cátedra de afrocolombianidad y pues justamente una de las críticas más importantes que se le hace al tema de educación y a cátedra es la inaplicación de la orden legal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como obligatoria para todas las instituciones del país y sin embargo la gran mayoría de las instituciones del país no tienen implementada la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En este mapa encontramos en punticos rojos la presencia de consejos comunitarios y en consecuencia también de solicitudes de título en el país. Sin embargo, en este verde, la zona que encontramos verde, es la zona que efectivamente ha sido titulada. Entonces, aquí podemos ver que hacia el Caribe o hacia otras zonas distintas del Pacífico, casi que los puntos verdes son nulos. Por acá hacia Bolívar y Sucre vamos a encontrar un par de puntos verdes como el que se ve por acá, y hacia aquí hasta esta zona de Cartagena, cerca de Cartagena también vamos a encontrar unos títulos en el caso de La Boquilla, pero que de hecho en este momento es un título que está siendo disputado debido a que algunos intereses, sobre todo hoteleros, demandaron el decaimiento de la resolución por medio de la cual se le asigna el título colectivo a la comunidad negra de La Boquilla. Es decir, además de que son pocos los títulos colectivos otorgados en el Caribe, algunos de estos también están en disputa y corriendo el riesgo de que pueda levantarse esa asignación de título colectivo. Ya para ir cerrando, me gustaría resaltar como algunos de los retos que tienen las poblaciones negras
hacia la garantía de sus derechos y con esto me refiero a la garantía de derechos de poblaciones negras en todo el país. El primero de ellos es la necesidad de seguir ofreciendo maneras de descentrar la Ley 70 del 93 y sus decretos reglamentarios del Pacífico, ya que estas poblaciones han habitado desde hace mucho tiempo otras regiones del país, como el Caribe, que han sido invisibilizadas, sobre todo para las instituciones que deben dar trámite a las solicitudes de titulación de tierras colectivas. Adicionalmente, quiero agregar que la política colombiana de titulación para tierra de comunidades negras fue planteada como una forma de reconocer y de proteger la diversidad cultural, de fortalecer los procesos organizativos y de posibilitar el gobierno de los territorios desde las dinámicas propias de estas comunidades. Sin embargo, los contextos territoriales en los que viven las comunidades, con o sin títulos colectivos, han sido epicentro de múltiples violencias que van desde violencias simbólicas de la burocracia que no atiende las solicitudes de las organizaciones, hasta violencias directas y físicas como los despojos y los desplazamientos sistemáticos que ponen en vilo los derechos de estos grupos. Y aquí es donde está el segundo reto, que fundamentalmente supone la necesidad de avanzar hacia derechos reconocidos y garantizados en su integridad. Otro reto constituye la importancia de pensar el acceso a derechos territoriales y colectivos desde la problematización de la etnización como estrategia de reforma agraria, en tanto que, por ejemplo, la patrimonialización de los derechos no vaya en detrimento del acceso a tierras. Y finalmente, el reto de constituirse en sus exigencias de la mano de otras organizaciones como las indígenas y las campesinas, que también tienen interés en que se les titulen tierras, incluso las mismas tierras, para que los conflictos interculturales que puedan darse no se profundicen al punto de derramar sangre, como ha pasado en algunos lugares del país, concretamente en el Cauca, sino que se constituya la posibilidad de convivencias interculturales que respeten los derechos de los unos y de los otros, sin dar la oportunidad de que sean los terratenientes, los mismos de siempre, los que se queden con las tierras que históricamente le pertenecen a las comunidades. Finalmente, me gustaría cerrar como haciendo una especie de recuento de lo que conversamos en este video. Básicamente es lo siguiente: en Colombia han habido logros en acceso a derechos para las comunidades negras, como una garantía de tierra, de una importante cantidad de tierras tituladas como propiedad colectiva, el reconocimiento de derechos a la consulta previa, la promoción de políticas afirmativas dentro de los territorios negros. Sin embargo, encontramos por lo menos retos relacionados con un énfasis pacífico-céntrico en la garantía de esos derechos, la patrimonialización de los derechos en detrimento del acceso a la tierra en el Caribe, los conflictos por traslapes entre aspiraciones territoriales de comunidades negras y las de indígenas y campesinos no étnicos que conviven en los mismos lugares, y finalmente una inmensa ineficacia en la protección de los derechos al territorio ya titulados. Esto, de alguna manera, como a modo de conclusión, lo que nos permite concretar es que gran parte de las luchas políticas que han iniciado las comunidades negras han devenido en disputas jurídicas, y ha existido una diferencia evidente en las respuestas del Estado para la protección del patrimonio afrocolombiano versus la protección del acceso a la tierra, con una desigualdad muy importante. Termino con esto. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho la participación y nos vemos en un próximo video.